En este tercer capítulo de Aromaterapia Viva vamos a conocer cómo leer un estudio científico. No quedarte en el titular, saber cuál aceite esencial es el que se está estudiando, qué elementos detectar para ver si es válido o no válido y no quedarte solamente en el titular de las redes sociales o de los medios de comunicación. Porque para ser aromaterapeuta tenemos que verificar cada uno de estos pseudo estudios científicos que muchas veces se refieren a marketing o provienen de empresas y que muchas veces confunden a nuestro público. Quédate en Aromaterapia Viva porque poco a poco vamos a ir descifrando cómo descubrir la pseudociencia. Desde la pandemia, cuando mucha gente se quedó sin olfato, muchos estudios científicos se enfocaron en nuestro querido sentido del olfato porque era uno de los sentidos menos estudiados. Entonces, eso nos animó mucho a muchos aromaterapeutas para decir, oye, qué bueno, al fin se están estudiando los aceites esenciales, los aromas, para poder tener un respaldo de el efecto que hacen en nuestro bienestar, en nuestro estado de ánimo, para los dolores. Pero ojo, porque esto ha sido una invasión de todo tipo, tanto de grupos de interés como también de los usuarios comunes que buscan información y se quedan solamente en el titular. Entonces, aquí quiero explicarte cómo poder verificar que un estudio esté 100% confiable para que tú puedas decir a ciencia cierta si es que este u otro aceite esencial hacen los efectos que dicen tener. Primero que nada, te quiero comentar que los aceites esenciales de aromaterapia son relativamente fáciles de estudiar. ¿Y por qué lo digo así? Porque contienen una química que está clasificada ya hace muchos años que te puede dar cuenta de qué tipo de aceite esencial es y así es como podemos estudiar el quimiotipo del aceite esencial. Esto quiere decir, a través de un estudio se ve el aceite esencial, obviamente en un laboratorio, y ahí tú puedes detectar cuáles son los componentes que mayormente están presentes en ese aceite esencial. Entonces, así tenemos, por ejemplo, los terpenos, linalol y muchos otros de estos nombres raros que son los componentes de nuestros aceites esenciales. Entonces, estos se han ido estudiando a través del tiempo, por lo tanto, uno puede agruparlos en familias botánicas y en familias químicas. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos aromaterapia científica, nos basamos mucho en el tipo de aceite esencial, en su quimiotipo. Y por eso también es que mucha gente pide a la empresa que te está vendiendo el aceite esencial el estudio de ese aceite esencial justamente para determinar cuál es la molécula predominante en ese aceite, sabiendo de que podemos encontrar más de 300 moléculas en un mismo aceite esencial y que puede variar incluso en un mismo terreno, en un mismo país, de una misma planta, pero las influencias del clima van a hacer de que este aceite esencial cambie su composición. Por eso que es muy importante que primero nos fijemos a la hora de comprar un aceite esencial que en el frasquito, que mayormente va a ser de color oscuro, nos diga el nombre botánico y ojalá la parte de la planta donde se extrajo ese aceite esencial. El origen aquí es muy importante porque ahí podemos también identificar las diferencias entre un aceite que es de una misma planta de un origen o de otro, dependiendo el país o la zona donde se haya cultivado. Entonces,
¿Por qué es importante que como aromaterapeuta puedas tener los estudios que avalen o que den credibilidad a tu trabajo? Primero que nada, porque, como mencioné en el capítulo anterior, la aromaterapia no es una medicina complementaria que esté regulada en Chile. Por lo tanto, si tú no necesitas ser un científico, pero sí tienes que aprender a leer los estudios científicos, primero, efectivamente, para darle mayor credibilidad a tu consultante de que estás aplicando un aceite esencial que tiene respaldo científico. Dos, para poder hablar con personal de salud, con gente que sí es del área científica, para mostrarle que la acción, la terapia que tú estás aplicando, sí tiene evidencia. Y también, como profesionales, estamos tratando con personas, por lo tanto, también es necesario que tú hagas uso ético de los aceites esenciales, puedas divulgar a ciencia cierta, de buena manera, con palabras claras, lo que es la aromaterapia. Dado que en el mundo actual y en redes sociales circula mucha información errónea, mucha información confusa y que finalmente a las personas les da curiosidad o les puede dar cierta duda porque dicen, bueno, pero sí o no, ¿es buena para esto o buena para esto otro? ¿Se puede usar o no se puede usar? Y aquí también hago un tremendo hincapié en las medidas de seguridad que debes tener para poder aplicar la aromaterapia en las personas. Entonces, esa es la razón y la importancia de por qué hoy en día la literatura en aromaterapia es tan importante para el desarrollo y la profesionalización de los aromaterapeutas, especialmente en países donde no está regulada como aquí en Chile. Lo primero, al tener un estudio científico en las manos, es fijarte si es un estudio sistemático o un metaanálisis, porque esto podría decir que se está como en el punto más alto de la pirámide, que vamos a ir bajando, porque este es un estudio de varios estudios. Por lo tanto, se toman las estudios que hay referente a una materia y se analiza la evidencia que hay en esa cantidad de estudios. Después podemos tener grupos aleatorios que ojalá sean ciegos, es decir, que no sepan cuál aceite es el que están probando ni nada. También tenemos los casos de estudio y, por ejemplo, algunos estudios que pueden haber sido realizados in vitro. Entonces, lo que yo recomiendo es siempre fijarse que sea un análisis sistemático o un meta-análisis, porque así tenemos comparación de un mismo caso. Si no, podemos tener, por ejemplo, un estudio de caso que es el que nos va a decir, pero solamente dar alguna idea. Ahí hay, si bien podemos tomarlo en consideración como un concepto, una idea, un ejemplo, pero no nos sirve para determinar o sacar conclusiones importantes. Y una vez que ya sabemos si es un metaanálisis o si es un estudio de caso o un estudio en laboratorio, por ejemplo, luego nos tenemos que ir a ver si el aceite esencial que está estudiado está, por ejemplo, con su nombre botánico, el nombre de la planta, por supuesto, y si es que tiene algún quimiotipo. Entonces ahí
la mayoría de los estudios de aromaterapia ni siquiera mencionan esto, siendo que es algo tan básico. Luego tenemos que analizar la forma en que es aplicada la aromaterapia. ¿Es vía inhalatoria? ¿En qué dosis? ¿Es vía tópica? ¿De qué forma? ¿En masaje? ¿En bruma? Entonces, hay muchas formas de aplicar los aceites esenciales y esto claramente tiene que estar evidenciado en el estudio, también indicando la dosis aplicada, con qué frecuencia. También es importante fijarnos en el número de la muestra. O sea, no es lo mismo tener 20 personas que 100 o 400, ¿ya? Entonces también podemos tener una muestra más amplia y lo que no necesariamente indica que tengas que tener 100% confianza en ese estudio, pero por lo menos nos da una mayor referencia. Y también fijarte quiénes son los que están promoviendo el estudio, porque muchas veces son las empresas las que mandan a hacer estos estudios, entonces puede haber ahí un conflicto de interés respecto de las conclusiones o los resultados de ese estudio científico. Entonces, esas son algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver o revisar un estudio científico que llegue a nuestras manos. También tenemos que tener cuidado al revisar estos estudios para ver si hay un grupo de control en este estudio, ¿ya? O simplemente está hecho así en forma aleatoria. También tener ojo, por ejemplo, en los estudios que son testeados en animales o en laboratorio. Uno, porque, por ejemplo, si hay un estudio que se haya estudiado que el aceite de lavanda es bueno para dormir, por ejemplo, y está estudiado en ratones, eso no se puede extrapolar a los humanos, porque obviamente el sistema olfatorio del animal es totalmente diferente del humano. Entonces, no se puede generalizar de que porque haya dado ciertos resultados en ratones va a causar los mismos resultados que en humanos. Y lo mismo, por ejemplo, los estudios que son análisis in vitro. Por ejemplo, el tea tree, que se ha estudiado mucho por sus efectos antihongos, por ejemplo. Si lo haces en un in vitro, puede dar como resultado que efectivamente mata virus, bacterias, hongos, por decir algo. Y eso no quiere decir que haga lo mismo en el cuerpo humano, porque obviamente la dosis que se ocupa in vitro es una dosis que si la extrapoláramos a un humano sería intolerable en la piel humana. Por lo tanto, no podemos generalizar ni decir, bueno, si este estudio lo dice, entonces yo lo aplico. Por eso que es muy importante tomar siempre las medidas de seguridad a la hora de ocupar la aromaterapia, porque estamos ocupando elementos que sí son de la naturaleza, pero no por ser naturales van a ser inocuos. Y por eso que hay personas aromaterapeutas que estudian en forma ordenada, en forma sistemática, para poder ser aromaterapeutas científicos. Y eso es lo que tenemos que promover para que esto vaya creciendo y sean reconocidos aquí en Chile, para que justamente no caigamos en estos errores de que quizás puedan causar algún daño en las personas por mal uso de los aceites esenciales de aromaterapia.
Y ahora voy a dar dos ejemplos que han sido un tanto icónicos para todos los que estamos en el mundo de la aromaterapia, porque el año 2007 apareció una publicación de un estudio que decía que el aceite esencial de lavanda y de tea tree eran disruptores hormonales, por lo tanto había que tener precaución de su uso en niños. Esto causó gran revuelo, incluso en forma anecdótica, les cuento que conocí a una señora que me dijo, cuando supe que la lavanda era un disruptor hormonal, yo eliminé todas las plantas de lavanda de mi jardín porque en ese momento mis hijas eran adolescentes y podía causarles algún desequilibrio hormonal tener las lavandas en mi jardín. La verdad que a ese nivel pueden llegar la mala información porque luego de este estudio y de todos los daños que provocó en el mundo de la aromaterapia y de los aceites esenciales, el año 2021, si no me equivoco, se buscaron todos los estudios que habían hasta ese momento eh, sobre la lavanda y el tea tree, justamente para entrar a comparar y efectivamente demostrar si estos estudios tenían la suficiente evidencia científica. Y por supuesto que echó abajo todos esos estudios porque ninguno de ellos podía ser concluyente, ya que no había comparación en cuanto a la población infantil, ¿cómo se llama? Que haya accedido a aplicarse lavanda o la que no, y tampoco había evidencia que uno pudiera sacar la conclusión que efectivamente eran disruptores hormonales. Por lo tanto, esa información circuló y se mantiene hasta el día de hoy como en el rumor o en el inconsciente colectivo, siendo que ya tenemos 4 o 5 años de nuevos estudios que echan abajo esa hipótesis. Y también les voy a comentar el caso del aceite esencial de incienso, que también fue estudiado por mucho tiempo y la gente me decía, ay, pero ¿qué sabes tú del aceite esencial de incienso que sirve para eliminar el cáncer? Y yo la verdad que dije, si fuera así, la verdad que yo sería millonaria aplicando el aceite esencial de incienso para eliminar el cáncer. Entonces, no hay que ser tan sueltos de cuerpo, como se dice, para poder hacer este tipo de afirmaciones, porque si nos vamos a ese estudio donde menciona el aceite de incienso, primero que nada, no se lo que se estudió en ese momento fue el incienso, la planta del incienso, no el aceite esencial. Entonces, lo primero que nosotros nos damos cuenta al ver el estudio es que no se puede dar como conclusión que el aceite esencial de incienso pueda ayudar al cáncer, sino que lo que ese estudio determinó fue que uno de los componentes del incienso, que es el ácido boswélico, podía inhibir, o sea, el estudio dice, inhibe la proliferación de células cancerígenas cuando fue aplicado en una pequeña muestra de 15 o menos de 20 personas y que fue solamente para determinar un tipo de proliferación en un ambiente muy controlado. Por lo tanto, no es así de fácil difundir o poner en el titular que el incienso ayuda contra el cáncer. Entonces, la invitación es a informarse,
a buscar efectivamente evidencia científica, poniendo las señales de alerta o las red flags cuando los estudios científicos que nos muestran principalmente la prensa, las redes sociales, no cuentan con el doble clic, como digo yo, o la verificación de los antecedentes que yo les he expuesto en este tiempo, porque recuerden que tenemos que verificar cada uno de los elementos para que podamos determinar el grupo etario, el uso de ese aceite esencial, las conclusiones que saca, si es que hay alguna empresa detrás de o alguna marca que está estudiando este componente, y las otras cosas que les he mencionado. Entonces, voy cerrando con esto y les agradezco mucho estar conectados y seguir en este podcast de Aromaterapia de Vida. Muchas gracias.